Armadura de Dios. Si estás tomando notas o si estás viendo esto por segunda vez, quiero darte la bienvenida nuevamente. Voy a atravesar y mencionar algunos puntos sobre la guerra espiritual y luego voy a explicar la armadura de Dios. Lo primero que voy a mencionar es que todos vivimos en el mundo espiritual, pero no todos participan de la guerra espiritual. Todo el mundo vive en el mundo espiritual, pero no todos participan de la guerra espiritual. Y debemos comprender que el mundo en el que vivimos es espiritual, pero que Dios no nos pide que nos involucremos con el mundo espiritual, porque ya tenemos esa conexión a través del Espíritu Santo, ya tenemos esa conexión a través de Jesús, y el mundo espiritual que nos concierne es en el que gobierna el Espíritu y el mundo de la alabanza en el Espíritu de la verdad. Lo que estoy hablando de ahora no es conectarse con Dios, que es el que vive en el Espíritu, sino de comprometerse en la guerra espiritual, comprometiéndose con Dios para luchar contra las fuerzas demoníacas que están dando guerra contra nuestra alma. Una cosa es liberarse del enemigo y una cosa completamente distinta es derrotar a tu enemigo como un soldado de Jesucristo. Si estás leyendo la historia en el libro de Joshua, de Josué, cuando él está entrando en la tierra prometida y él ve a estos príncipes, y voy a compartir con ustedes un par de cosas antes de saltar al tema de la armadura de Dios. Si tú conoces la historia de cómo Israel conquistó la tierra prometida, tú puedes ver cómo Dios quiere que cada cristiano camine en el camino de la guerra espiritual. A ver, todos los guerreros espirituales que estén aquí, por favor, pongan un comentario y díganlo, comenten si son también guerreros del Señor. Y en esta guerra debemos entender que Dios lo que quiere es llevarnos simplemente de la liberación al dominio. Dios quiere sacarnos de necesitar liberación a realmente ejecutar su voluntad y su castigo sobre el enemigo y derrotar al enemigo. Egipto fue el lugar de ser liberado, pero la tierra prometida es el lugar de derrotar al enemigo, y eso es lo que hizo exactamente Josué. La liberación del enemigo tiene que llevarte a luego derrotar al enemigo. Por eso, cuando tú te liberas, Dios no quita la batalla, Él solamente quita la atadura. Entonces, algunas personas se liberan, pero luego siguen en una batalla y no entienden por qué. ¿Por qué? Porque la liberación no es el último paso, sino que es el primer paso. Tú debes mantenerte en lucha y en combate. La liberación no elimina el combate, sino que libera las ataduras y libera lo que está podrido. Te permite conquistar tus debilidades, pero la liberación no te protege, no te saca del contexto de la guerra espiritual en el que hay que entrar. Cuando te liberaste del enemigo, liberaste de la esclavitud a tu alma y ahora te puedes convertir en un soldado. Y Dios no quiere solamente que puedas escaparte del demonio, que puedas salirte del problema, sino que está interesado en invertir en ti para que te conviertas en un soldado de su ejército. Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando Josué va a la tierra prometida, algo más también pasa. El contexto de guerra se intensifica por estos dos signos. Muere Moisés y se detiene la lluvia de maná. Y cuando pasa esto, comienza la guerra. Muchas veces he notado que cuando tu medio de vida cambia, si tus finanzas cambian, cuando ciertas relaciones que tienes cambian, empiezas a entrar en un intenso periodo de guerra. Algunos de ustedes que están viendo y reviendo esto están actualmente en esta posición donde el maná ha parado de caer, donde los medios de provisión con los que Dios te estaba bendiciendo en la temporada anterior han acabado. Cuando Moisés muere, equivale a cuando en tu vida algunas personas que habían estado por una razón y por una temporada se van. Cuando el maná se quita del menú y ciertas personas que necesitabas salen de tu vida, muchas veces puedes entrar en un intenso periodo de guerra espiritual. ¿Hay alguien en el chat ahora, hay alguien viendo esto ahora que esté atravesando esto? Una temporada en la cual el maná del cielo
deja de estar en el menú. Quiere decir, esto con lo que contabas ya no más está ahí. Esta cosa con la que contabas o esta persona con la que contabas se fue de tu vida. Josué entró a la tierra prometida, experimentó la partida de Moisés y la partida del maná. Algunas veces cuando entramos en una nueva temporada de nuestra vida en la que experimentamos guerra, estas cosas marcan el cambio de temporada. Cuando las finanzas comienzan a cambiar, a veces hay un ataque en las finanzas, pero a veces está Dios que está quitando cierto flujo de finanzas en el nuevo periodo de nuestra vida. Y la segunda cosa que pasa es gente que quizás te ha traído alegría en la temporada anterior de tu vida, ahora se va, te abandona. Así como el ejército de Gideon se achicó antes de que él pueda llegar a la victoria. Lo que estoy tratando de decir antes de orar hoy, realmente sentí que el Señor y el Espíritu Santo puso en mi corazón decirle a alguien, tus mejores días todavía están adelante, inclusive si la mejor gente que tenías a tu alrededor dejó tu vida. Esa persona que te dejó, que se fue de tu vida, Dios no está llamando a que tú conectes con ellos. El llamado de Dios está conectado a ti mismo. Viendo esto, hay personas como Abraham, que han sido abandonadas por su rebaño y ahora se sienten sin coraje, se sienten que se están achicando, que hay una purga que está pasando y están realmente entrando en una temporada en la cual ven la guerra intensificarse porque el enemigo está golpeando tu mente, tus emociones. El enemigo está diciendo que vas a perder, que no vas a ganar, que vas a morir, que no lo vas a lograr y que nunca vas a llegar a algo nuevo, que las promesas de Dios no se van a hacer reales para ti, porque Moisés te dejó y esta persona que dejó tu vida, los discípulos que caminaban contigo te dejaron. Por ende, no lo vas a lograr. Esto te dice el enemigo. Lo mismo que Judas te dejó. Esto te dice el enemigo. Deben entender, hay gente en nuestra vida que son como andamios de una construcción, andamios provisorios en una construcción. Están aquí por una temporada y cuando su propósito se cumple, entonces Dios remueve a este andamiaje y lo puede poner en la vida de otra persona que quizás lo necesite más. Entonces, cuando Moisés se va de tu vida, esto quiere decir que has entrado en la tierra prometida. Cuando Moisés sale de tu vida, esto quiere decir que has entrado en la tierra prometida. La entrada a la tierra prometida siempre será la salida de alguien que caminaba contigo por años, que había estado contigo por años. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando Moisés se va de tu vida, cuando hay un éxodo de cierta vida, entonces comienza la guerra. Aquí comienza la prueba real. Tú sientes que estás perdido, tienes miedo, sientes que no lo lograrás, sientes que no sabes qué hacer. Quizás eres una madre y quizás perdiste una relación. Quizás eres un hombre que decidió alejarse del matrimonio y sientes que esto es todo, no lo lograré. Mi vida está terminada, quizás nunca tendré hijos. Quizás eras un hombre y la mujer se ha ido de tu vida. Y ustedes habían caminado juntos tantos años y no puedes creer que esto está pasando. Tu idea de entrar en la tierra prometida era junto a Moisés. Tú no veías tu vida sin Moisés. Y ahora Moisés se fue de tu vida, abandonó la escena, abandonó la imagen. Ya no estará en el próximo capítulo de tu vida y te sientes desesperado y dices, no lo lograré. Entonces, escúchame, tengo una palabra para ti en este momento. Sí, lo lograrás, porque dependerás en Dios, no en Moisés. Escúchame, Joshua, la próxima temporada que entrarás en tu vida, Dios te está llevando ahí. Y el hecho de que Moisés haya salido de tu vida, Dios no se fue de tu vida por esto. Él permanece. Tu destino no está atado a las personas que has perdido. Tu destino está atado a la promesa de Dios. Tu destino está unido a la presencia de Dios. Lo siento en mi espíritu ahora. Tu destino está atado a la promesa que Dios te ha dado.
no a las personas que han caminado contigo, aunque haya sido por 10 o 15 años. Cada vez que Dios quiere llevarte a nuevos horizontes más fructíferos, Él antes te va a podar. Cada vez que Dios te quiera llevar a la tierra prometida, va a quitar a tu Moisés. Cuando el rebaño de Abraham abandonó su vida, entonces el Señor le dijo a Abraham: levanta los ojos y mira la tierra que te he dado. A veces hay personas en nuestras vidas que cuando se quedan demasiado, se convierten en el velo para que nosotros no podamos ver la próxima temporada. Y dependemos en ellos más que lo que dependemos en Dios. Y entonces, ¿cómo podemos decir que esto es la guerra espiritual? Bueno, así es como la guerra espiritual comienza. La gente se va y la frustración entra, la depresión entra cuando estas personas se van y la desesperanza quiere agarrarnos. Cuando esas personas se van, el miedo y la cobardía quieren agarrarnos. Siento que no lo voy a lograr. Siento que Dios me ha abandonado. ¿Por qué me está pasando esto? Yo no veía que mi futuro fuera a ser así. Cuando los trabajos se van, cuando el maná se va, tú piensas, ¿qué voy a hacer? Eso es lo único que yo conocía. Pero bueno, tú debes comprender que Dios no te prometió maná. Dios te prometió miel y leche. El maná es lo que Dios te dio para sobrellevar el desierto, pero la promesa verdadera es la leche y la miel. Entonces, cuando Dios quita el maná, es porque te está preparando para la leche y la miel. Cuando Dios quita la provisión de tu menú, es porque te está preparando para la prosperidad. Cuando parece que las cosas te alcanzaban para pagar las cuentas, de repente desaparecen. Cuando se seca tu arroyo, es porque Dios te está preparando para llevarte al río. Dios te está preparando para llevarte al lugar de abundancia. Y no, yo no soy un predicador de la salud, abundancia y prosperidad, pero yo creo que atravesando el valle de la muerte, yo salgo y Él unge mi cabeza con aceite y mi copa se llena. Cuando tú puedes superar la frustración de ver que puede haber cosas que cambian en tus finanzas, y vencer el miedo de sentir que no lo lograrás o de que ahora te sientes solo porque la gente con la que contabas ya no está. Por eso, en el primer capítulo de Josué, Dios no para de decirle una y otra vez: no tengas miedo, no tengas miedo, solo ten coraje. ¿Alguien puede por favor poner eso en el chat? No al miedo en los comentarios. Pongan no al miedo. ¿Por qué Dios permite esto? Para que tú dependas de Él y para que no haya miedo. No miedo del futuro, no miedo de las finanzas, no miedo de estar solo, porque nunca estás realmente solo, estás con Dios. No miedo. Por favor, pongan eso en el chat. No viviremos en miedo, viviremos en fe. Para poder caminar el camino espiritual y la guerra espiritual, debes caminar en fe, debes caminar en fe, debes combatir el miedo. Antes de que Joshua pelee contra Jericó, Josué tuvo que pelear el miedo. Mucha gente lo que no se da cuenta es que los demonios no son el problema. Para muchos de nosotros las pesadillas no son el problema. El problema es el miedo. El miedo a que los problemas vuelvan. El miedo a que los problemas nunca nos abandonen. El miedo de nunca poder mejorar nuestra vida. Ese miedo, amigos míos, es peor porque ese miedo te paraliza. Paraliza tu habilidad de moverte para adelante, de seguir adelante. La gente en la tierra prometida que Josué conquistó, antes de que Josué los conquiste, ¿saben quién los había conquistado? La paranoia, el miedo. Ellos tenían tanto miedo que habían cerrado toda su vida. Ellos habían sido derrotados. Si tú quieres caminar en la victoria espiritual, debes entender que el miedo tiene que ser ilegal para ti. Tienes que erradicar el miedo de tu vida. El diablo va a usar circunstancias, va a usar la partida de Moisés, va a utilizar el abandono del maná de tu vida para traer miedo. Cuando
el maná y Moisés se van de tu vida, el miedo se pondrá en la puerta y te dirá, estoy aquí y voy a reemplazar a Moisés y al maná. Y estoy acá para decirles, golpeen a ese miedo en la cara. No tengan miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo, porque el mar rojo se abrirá enfrente tuyo. No tengas miedo, porque las paredes de Jericó van a caer. No tengas miedo, porque los mejores días todavía están adelante tuyo. No tengas miedo, porque Dios se está moviendo. Dios no te ha abandonado ni te ha olvidado, y Él es quien te provee. No tengas miedo, porque en el lugar del hombre Dios preparará la leche. Él, en el lugar de Moisés que había en tu vida, te convertirá en tu propio Moisés y en tu propio líder de tu vida. No tengas miedo, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que abrirá el Jordán. No tengas miedo, porque Él proveerá para tus necesidades de acuerdo a sus riquezas y su gloria. No tengas miedo, porque tu destino no está atado a aquellos que han abandonado tu vida, sino a aquellos que se quedarán en tu vida, que es Dios, que nunca te abandonará y que su nombre es Emmanuel. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. No miedo. ¿Por qué? Porque Él está de mi lado. Entonces, la lucha espiritual. Debo avanzar. Si siento que me estoy encogiendo, cuando la gente me abandona, si las finanzas se me están deslizando, se me están patinando, debo avanzar, debo ir adelante. Por favor, pongan esto en los comentarios también. Avanzar, no retroceder. Debes avanzar, no retroceder. Si Moisés se fue de tu vida, tú avanza, no te repliegues. Si el maná te abandonó, avanza, no te repliegues. Quizás por este motivo perdiste tu negocio, o perdiste a tus consumidores, o perdiste amigos. Quizás perdiste gente con la que contabas y ellos ya no están en tu vida. Si tú sientes un ataque ahora del miedo, si tú sientes un ataque ahora de la ansiedad, si sientes un ataque ahora de una timidez crónica que te hace paralizar, tu corazón se está derritiendo, y no como la cera en la presencia de Dios, pero estás inseguro, estás confundido. Entonces, la palabra del Señor para ti hoy es: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu enemigo está atemorizado de ti, y por ende tú no debes tener miedo de tu enemigo ni de tus circunstancias. Pongan esto también en los comentarios. No tengo miedo porque mi enemigo es quien tiene miedo. Yo no necesito tener miedo. Yo estoy siendo transformado. Yo soy nuevo. Yo soy recto en el camino de Cristo. El miedo no tiene lugar. ¿Por qué? Porque el único a quien yo temo es a Dios, y el miedo de Dios destruye cualquier otro temor. Lo que yo lo temo solo de Dios. Por ende, no debería tener miedo de mis circunstancias. Si estás viendo o reviendo esto, no tengas miedo. Solo ten temor de Dios. No ten miedo excepto de Dios. Siento fuertemente en mi corazón que hay gente que está viendo y reviendo esto y han entrado en una nueva temporada y honestamente sienten que Dios los ha abandonado. Y ustedes no se dan cuenta que en realidad están más cerca de las promesas de Dios de lo que jamás han estado. Y sé que ahora están cada vez más cerca de lograr esas promesas. ¿Y cómo lo sé? Porque está más difícil la cosa. Cuando estas cosas y personas que necesitas abandonas tu vida y tienes al miedo golpeando tu puerta y diciéndote que no lo lograrás. No tengas miedo, no sucumbas. Aunque no tengas plan o estrategia, aunque no tengas conexiones, aunque te sientas solo, aunque vayas a convertirte en una madre soltera o en un padre soltero, aunque vayas a convertirte en una persona divorciada o con una quiebra en tu historial, no te preocupes, no tengas miedo. He venido aquí a decirte que golpees a ese miedo en la cara y expongas a todo ese miedo y te des cuenta de que el miedo se disfraza de precaución o de sabiduría. El miedo se esconde atrás de la idea del sentido común o de ser realista. Simplemente piensa claramente en tu vida y no tengas fe. Eso es mentira.
El miedo miente, el miedo se burla de tu fe, el miedo se burla de tu Dios, de tu futuro, de tu vida de oración, y por ende debes salir y destruir y romper el miedo, porque es el enemigo el que está aterrorizado. Quiero que el enemigo me tenga miedo a mí. Yo no quiero tener miedo del futuro. Yo no quiero tener miedo de manejar o de casarme. No quiero tener miedo de estas cosas. O no quiero tener miedo de enfermarme. Abandone esos miedos. Sacúdanse esos miedos en el nombre de Jesús. Dios no les ha dado el espíritu del miedo, sino el espíritu del poder, del amor y de la mente tranquila. Por favor, también dejen en los comentarios que no hay que tener miedo. Es interesante porque en el momento en el que Josué recupera su coraje y su fuerza, en el momento en que Dios le da coraje y fuerza, algo le pasa a Josué. La Biblia describe que las naciones de la tierra de Canaán estaban aterrorizadas. Y adivinen qué pasó. Él pudo vencer a todos. ¿Por qué? Porque quien tiene miedo ya está derrotado. Quien tiene miedo ya está derrotado. El miedo es el Juan Bautista de la destrucción. Cuando el miedo viene, es la semilla para tu derrota. Es interesante porque todas estas naciones en la tierra de Canaán, ellos tenían armas, ellos tenían ciudades fortificadas, ellos tenían todas las ventajas sobre Israel. Pero su problema era que ellos vivían en pecado y Dios había anunciado su muerte. Pero desde un punto de vista práctico, el problema es que ellos tenían miedo, estaban aterrorizados. Eran grandes, pero tenían miedo. Tenían ciudades fortificadas, pero no podían fortificar sus corazones. Tenían muros para proteger sus ciudades, pero tenían tanto miedo, estaban tan intimidados, eran tan cobardes y tenían esta parálisis interior, esta timidez loca. Esto es la semilla de su destrucción. Si tú quieres caminar en victoria espiritual, debes aprender a luchar contra el miedo. Si peleas contra el miedo, estás en camino a la victoria. Porque Dios no te ha dado el espíritu del miedo, pero el espíritu del poder, del amor y de la mente sana. Realmente estoy sintiendo estas palabras y sé que hay alguien a quien esto le está llegando en este momento. En mi espíritu veo algo como una red de metal sobre alguien ahora, como una serpiente, como si estuviera envuelto en una red y ha sido atrapado por el enemigo. El enemigo ni siquiera está ahí. El miedo de aquello que podría pasar es lo que te está volviendo loco y te está dando estas pesadillas. Voy a orar contra esto. Luego voy a continuar, pero ahora voy a orar para esto. Si eres esa persona con este miedo crónico que ha entrado en tu vida, entonces te digo, en el nombre de Jesucristo, yo expreso autoridad ahora sobre ese espíritu de miedo y rompo esa atadura en el nombre de Jesús. Rompo las mentiras del enemigo en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Tú estás en la tierra prometida y el diablo está aterrorizado. El enemigo está aterrorizado de lo que Dios está por hacer en tu vida. Él es más grande en ti que afuera en el mundo. Sé libre de todo espíritu de miedo. Sé libre de todo espíritu de miedo en el nombre de Jesucristo. Cualquier ansiedad que tengas, yo la rompo en el nombre de Jesús. Rompo ahora cualquier pensamiento de paranoia intrusivo. Sé libre de esto en el nombre de Jesús. Por favor, pon una mano arriba, pon una mano en tu cabeza ahora. Sé libre. Sé libre. Espíritu del miedo, vete. Espíritu del miedo, sal en el nombre de Jesucristo. Espíritu, sal. Esa paranoia heredada, ese miedo heredado, en el nombre de Jesús, vete. Miedo a la oscuridad, vete. Miedo a manejar,
vete. Miedo a enfermarte, miedo a la muerte prematura, váyanse en el nombre de Jesús. Miedo a casarse, vete en el nombre de Jesús. Miedo de tener hijos, vete en el nombre de Jesús. Miedo a la oscuridad, vete en el nombre de Jesús. Sal de estas personas ahora mismo en el gran y alabado nombre de Jesús. No hay miedo en tu vida. El miedo es ilegal en tu vida. El único temor que puedes tener es a Dios, en el nombre de Jesús. El miedo de tener viajes en auto, lo rompo. El miedo de tener viajes en avión, lo rompo, en el nombre de Jesús. En el majestuoso nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Cada miedo que exista en estas personas, que sea erradicado en el magnífico nombre de Jesús. En el gran nombre de Jesucristo. Por favor, pongan esto en los comentarios. No más espíritu de miedo. No más espíritu de miedo. Si tú habías tenido un problema con el manejo, con los vuelos, rompo estos miedos ahora en el nombre de Jesús. Libérate de eso. Sé liberado de eso en el gran alabado nombre de Jesús. Satán, hoy has sido derrotado por la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo. Para aquellos de ustedes que han tenido estos miedos, quiero que lean Josué capítulo 1 y mediten en los versos de capítulo 1 de Josué, donde Dios le habla y le da esperanza, le da coraje, le dice que no tenga miedo. Memoricen también el verso del 2 Timoteo 1:7 que dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de la cobardía, sino el espíritu de poder, amor y de dominio propio. Tengan coraje y no tengan miedo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria en el magnánimo nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No más espíritu de miedo. No más espíritu de miedo. No más espíritu de miedo. Algunos de ustedes sentirán que la manifestación se viene. Libérenlo. Libérenlo a través de su respiración. Libérenlo y libérense de estas ataduras de metal que habían estado encapsulándolos. Se están rompiendo en este momento. Sean libres en el magnánimo nombre de Jesús. Si estás viendo o reviendo esto, sé que hay videos, bueno, sé que la gente estuvo diciendo que el video se trabó en el vivo, así que sigan ahí esperando. El Señor se está moviendo en el nombre de Jesús. Gracias por sus donaciones. Diego Hernández en YouTube, síganlo. Gracias por tu amistad. Gracias por estar aquí. Entonces, la guerra espiritual. Vivimos en un mundo espiritual, pero debemos comprender que Dios quiere que entremos en la guerra espiritual. Cuando Moisés y el maná se va de tu vida, muchas veces el miedo quiere entrar y debemos luchar contra el miedo, porque nuestro mayor enemigo es el miedo. Otra cosa que quiero mencionar sobre la guerra espiritual, antes de tocar el tema de la armadura de Dios, es en la tierra prometida, si recuerdas, Josué, antes de que él pueda someter a sus enemigos, él primero tuvo que someterse a sí mismo. Y entonces la Biblia dice, bueno, se le practicó la circuncisión, se le practicó la consagración, la santificación. Josué decía, santifíquense hoy, porque mañana Dios hará maravillas a través tuyo. Lo que yo considero el mayor desafío en la guerra espiritual con la gente es que la gente quiere primero someter al enemigo sin antes haberse rendido. Quieren salir a conquistar sin antes haberse consagrado. Quieren caminar en autoridad sin estar bajo la autoridad. Si tú estás tomando notas, por favor, toma nota de esto o ponlo en los comentarios. Si tú quieres caminar en autoridad, debes caminar bajo la autoridad de Jesucristo. Si tú quieres conquistar la tierra prometida, lo que Dios tiene para ti, tú primero debes consagrarte. Debes circuncidarte, si puedo decirlo así. Debes podarte
en tu vida. Si tú quieres caminar en dominio, debes tener disciplina, debes tener devoción. La Biblia dice que debes someterte a Dios y luego resiste al diablo. No dice simplemente empieza a hacer la guerra hasta que antes no primero hagas tu alabanza. Muchas personas sobreglorifican la guerra, pero el secreto al éxito en la guerra es el éxito en la alabanza. La alabanza es la llave a ganar la guerra. La submisión al Espíritu Santo es la clave, la consagración es la clave para poder conquistar. Si yo quiero caminar en autoridad, yo debo caminar bajo la autoridad. Josué, antes de ir a la tierra prometida para conquistar a Dios, dice, primero quiero circuncidar a mis gentes antes de ir a conquistar. Es casi como si Dios estuviera diciendo, quiero que tu vida privada se ordene primero. Quiero que tu vida primero se ordene para conmigo. Muchas personas quieren tener victorias públicas, pero tienen derrotas en lo privado. Quieren matar a Goliat en el campo, pero ni siquiera han matado ni siquiera leones detrás de escena. David no fue directamente a pelear con Goliat antes sin haber peleado con leones y osos. Entonces yo quiero darles el coraje ahora en la guerra espiritual de que se consagren y se sometan a Dios en el nombre de Jesús. Y una cosa más, cuando ustedes experimenten la victoria, recuerden, la promesa de victoria de Dios es para ti. Es para que tú experimentes la victoria toda tu vida. Pero debemos ir de gloria en gloria. Hay muchas personas que simplemente van de una victoria, pero que antes estaba antecedida por oración, por ayuno, con una gran dependencia de Dios, una gran entrega a Dios. Reciben esta victoria, las cosas cambian y se sienten mejor, se alivian sus pesadillas, los miedos se aplastan, las relaciones mejoran, su vida en la iglesia mejora mucho. Y lo que comienza a pasar es que nos empezamos a relajar, nos enfriamos. Estoy leyendo hoy la historia de Josué y me ha atravesado realmente, me ha golpeado. Veo a Joshua en la ciudad de Jericó enviando espías, ellos van y vuelven y no le dan una buena estrategia. Simplemente le dicen que Jericó va a caer. No sabemos cómo, pero sabemos que Dios está con nosotros. Esas personas en Jericó tienen miedo. Dios está con nosotros. Ok. Josué tiene un encuentro con Dios, le da una estrategia que no es convencional y le gana una batalla. Luego van a la siguiente ciudad y estoy leyendo ahora la siguiente ciudad. Hace exactamente lo mismo, envía espías, los espías no vuelven con fe. Esta segunda vez vuelven con un plan. Esta vez saben cómo conquistar. Esta vez se creen ellos que son los que saben. Ya no tienen una confianza que viene de Dios, sino que están arrogantes, lo cual viene de mis experiencias. Ellos vuelven y le dicen a Josué, no hace falta que todos vayan con un par de miles, esta ciudad va a desaparecer, va a ser muy fácil. Y Josué dice, ok, no hubo encuentro con Dios, no hubo oración, no hubo ayuno, no hubo persecución, nada de eso, lo vamos a lograr igual. Sé cómo hacerlo, soy un experto en la guerra espiritual, sé cómo hacerlo. Entonces envían a su gente mientras están en pecado en su campamento. Ellos dependen en la estrategia, dependen en el plan, dependen en la experiencia previa, tienen una fórmula y adivinen qué pasa. En Jericó logran salvar gente y en la siguiente ciudad pierden gente. En Jericó sus espías fueron y volvieron sin una estrategia, pero volvieron con fe. En la siguiente, los espíritus volvieron con un plan brillante y no funcionó. ¿Qué significa?
que la guerra espiritual no funciona por fórmulas, funciona puramente por tu dependencia en Dios. La más grande arma que puedes tener para tu victoria en la guerra espiritual es la dependencia en Dios, no en un plan. Esto es tan simple que algunos quizás van a poder salir de la llamada después de esto porque no van a poder creer lo sencillo que es. Esto es lo más profundo que puedo decirles. Tu más grande arma es tu humildad. Tu más grande arma es tu dependencia en Dios. Puedes ir a la universidad y obtener un grado y nunca depender de Dios. Puedes ganar algunas batallas y obtener experiencia y obtener gente y que te inviten a shows o escribir libros, pero no tienes dependencia de Dios. Y esto no funciona sin esa dependencia. El dominio no llega sin la dependencia. La dependencia del ayer tampoco funciona hoy. Esto me golpeó hoy. Josué dependía en esta ciudad de Jericó fuertemente de Dios. Él no tenía una fuerte estrategia, tenía una gran dependencia de Dios. Y adivinen lo que pasó en la siguiente ciudad. Dependió de su experiencia previa, dependió de sus planes y estrategias y fue aplastado. Y yo siento que el Dios me dijo, Jericó no es simplemente un comienzo. No quiere decir que con esto ya estás encendido para siempre. Con esto yo te muestro cómo depender de mí en todas las temporadas de tu vida. Si tú no dependes de mí, puedes pensar que tienes las cosas claras, puedes decir las palabras correctas, puedes hacer las acciones correctas y simplemente no funcionará. La guerra espiritual no funcionará porque tú estás perdiéndote lo más importante, tu arma más importante, que es la dependencia en Dios. Cuando fueron aplastados en la segunda ciudad, cuando fueron derrotados en la segunda ciudad, adivinen qué le pasó a Josué. Él rompe sus ropas y finalmente Josué está volviendo. Él no tiene una fórmula, él no tiene una estrategia, él fue aplastado por su arrogancia y bueno, toda esta idea de que lo tenemos súper claro, eso es exactamente lo que lo golpeó en la cara. Entonces, Josué pasa todo el día en presencia de Dios, llorando y pidiendo a Dios, Dios, ¿por qué esto está pasando? Y Dios le dice, levántate. Y Josué se levanta y Dios empieza a trabajar con el pecado que había en el campamento, con las transgresiones que había, y Dios le empieza a dar a Josué una estrategia para una pequeña ciudad. Josué dice, no necesito una estrategia, no necesito intervención divina. Oh, sí, debes entender que sí. La siguiente temporada en tu vida, las temporadas de guerra, necesitas intervención divina en cada paso del camino. Y no vas a tener esta intervención divina si no eres dependiente. Serás derrotado si no eres dependiente. Puedes tener todos los títulos que quieras, pero serás derrotado si no eres dependiente. Puedes tener sabiduría y ser derrotado si no eres dependiente. Veo a estas personas que nos pelean, nos luchan en medios sociales. No estoy haciendo esto bien, yo estoy haciendo esto bien. A ver, así no es como esto funciona. La vía correcta es la dependencia en Dios. La vía correcta, no hay forma incorrecta de hacerla. La forma correcta de hacerlo es la dependencia de Dios. Puedes ir a cualquier ministro de liberación que conozcas, puedes practicar, copiar y pegar lo que cualquiera está haciendo. Puedes leer los libros de los más grandes ministros de liberación y sanación. Puedes hacer eso, pero si no desarrollas tu propia dependencia en el Señor, pequeños problemas te van a sacudir. Pequeños problemas te van a aplastar. Mosquitos como de ese tamaño de problemas te van a chupar la sangre y te van a destruir la vida. Josué pasa todo el día llorando. Así como estaba estudiando esto, sentí al Espíritu Santo poner en mi corazón y me dijo, vas a orar, ya sea como respuesta a la derrota o como tu preparación para la victoria. Pongan eso en el chat. Vas a orar, ya sea como respuesta a la derrota o como tu preparación a la victoria.
Josué y Jericó oraron, tuvieron un encuentro y eso lo preparó para su victoria. Pero en la siguiente ciudad, él no lo hizo. Él oró después de haber sido derrotado, pero bueno, oró. Escuchen, cuando obtienes la victoria, cuando obtienes la experiencia, escúchenme, preciosos jóvenes o adultos, o quienes han estado en esto hace mucho más tiempo que yo. Escúchenme. Quizás me escuchan y piensan que no se me entiende claro. Escúchenme muy claro. Voy a decirles un secreto. Este secreto es profundo. La dependencia en el Señor es lo que te determinará. No el tamaño de tu oración, no lo largo de tu ayuno, no cuánto das en un ministerio, sino la profunda dependencia en Dios. Si tú no pierdes la pobreza del espíritu, si tú no pierdes la humildad, inclusive si eres victorioso, próspero y bendecido, debes mantener algo dentro tuyo, esto en pequeño dentro tuyo de humildad, de decir, Dios, todo esto es gracias a mi dependencia a ti. Yo, aunque no entienda cómo hacer las cosas, o aunque lo logre, yo debo traer mi confianza de tu presencia. Yo quiero traer mi confianza de que tú estás presente conmigo en todo momento. Dios le dice a Josué, yo estoy contigo. Por ende, no debes tener miedo. Dios no le dijo a Josué, no tengas miedo porque eres inteligente, o porque eres bueno, o porque te ves bien, o porque eres talentoso. Dios le dijo a Josué, le dice, no tengas miedo porque estoy contigo. Los fariseos vieron que los discípulos tenían fuerza. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús. Nada me debe atemorizar. Hemos dado muchas conferencias de liberación, servicios de liberación. Yo ya no tengo miedo. No tengo miedo de los demonios, ni del contraataque, ni de la venganza. No tengo miedo. Bueno, la mayor parte del tiempo no estoy hablando, ni tengo miedo de lo que se dice en público o de lo que hacemos nosotros. No tengo miedo. Y eso es peligroso. Porque si estás entrando en un área donde ya no tienes dependencia de Dios, eso no es bueno. Y yo quiero que nosotros nos arrepintamos por no ser suficientemente dependientes de Dios, porque serás derrotado. Si no somos dependientes de Dios, seremos derrotados. Viviremos en desobediencia y seremos derrotados. Y eso es lo que le pasó a Josué. Y no quiero que eso nos pase a nosotros. La oración nos va a quitar nuestro orgullo. Y el orgullo nos va a quitar nuestra protección. El orgullo nos quitará autoridad. El orgullo nos quitará poder. Nos quitará las promesas. Si tú quieres tener estrategias divinas, debes tener una profunda dependencia en el Señor. No importa cuántas liberaciones hayas hecho o recibido, a cuántas gentes hayas sanado, no importa cuánto dinero ganes, no importa cuántos títulos tengas, no importa cuán bien te veas, no importa cuánta influencia tengas, no importa cuánta apariencia de ser un devoto tengas. Si tú profundamente no tienes una gran dependencia en Dios, un hambre de Dios, una sed de Dios, es a través de esto, de esta sed, de la fuerza de Dios, del coraje de Dios, de la unción de Dios, que vas a poder realmente tener esta fuerza. Cuando pierdes el hambre, cuando pierdes la desesperación, cuando pierdes la dependencia, serás derrotado. Vivirás en desobediencia y encontrarás que estás en un lugar de destrucción. No importa cuántas promesas se te den, no importa cuántas palabras proféticas recibas en tu vida, sueños o visiones que tengan, no importa a qué universidad de la Biblia hayas ido. Por ejemplo, Aiken también fue un soldado, parte del ejército, y él tenía una promesa de Dios en su vida. Él tenía un futuro. Y también esas 36 personas que murieron
Ellos tenían todo a su favor. Pero cuando nosotros permitimos la independencia, cuando nosotros pensamos que tenemos la guerra espiritual ya resuelta, cuando nosotros abandonamos nuestro lugar de devoción, oración, ayuno, cuando dejamos de depender en Dios hoy, así como estuviésemos dependiendo de Él en Jericó, antes de tener estas bendiciones, cuando nosotros perdemos esto, no importa cuántos libros de guerra espiritual, cuántos live streams veas, no importa si Miguel o Gabriel pone directamente sus manos en ti, no encontrarás victoria, porque no puedes hacer un atajo a Dios sin dependencia y humildad. Necesitamos más y más de esto hoy, mucho más que nunca, en el nombre de Jesús. Amén. Josué experimenta esta dependencia. Él se abandona de todo orgullo, se vuelve muy dependiente en Dios y Dios le dice, irás a la guerra. Engañan a la ciudad, logran engañarla y la conquistan. Y en el siguiente capítulo, estaba leyendo esto hoy, los hivitas vienen y pretenden que ellos son de un país lejano y engañan a Josué. Y le dicen esto y Josué no pregunta al Señor. Es como que no aprendió la lección. Y yo amo a Josué, por favor entiendan, no estoy disintiendo con Josué. No quiero tener nada en contra de él. Es uno de mis favoritos, personajes favoritos. Pero en este momento, él no le pregunta al Señor qué hacer y resulta engañado. Hace un pacto con una nación a la que Dios le ha encargado conquistar. Y yo me pregunto, esto es lo que pasa cuando no dependemos en el Señor. No solo terminamos en derrota, en las áreas en las que se supone que deberíamos tener victoria, pero si no dependemos en el Señor, si no dependemos en el Espíritu Santo, si no volvemos atrás y realmente nos postramos, ya sea que estés siendo atormentado ahora o no, aunque estés en paz, todo esté bien, todas tus finanzas, tus relaciones estén bien, estés ungido y todo esté yendo bien, si tú no dependes en el Señor, vas a estar en derrota. Pero hay otra parte. Josué hizo un pacto con un enemigo al que Dios le había encargado conquistar. Por favor, pongan esto también en los comentarios. No hagas un pacto con quien Dios te ha hecho conquistar. Voy a decir esto una vez más. No hagas un pacto con aquel quien el Señor te ha ungido para conquistar. Pero tú harás un pacto con aquel que el Señor te ha ungido para conquistar. Si no dependes del Señor, terminarás comprometiéndote y justificando esos compromisos que haces. Empezarás a torcer las Escrituras para que encajen con tu estilo de vida. Empezarás a convertir tus problemas en tu identidad. Mucha gente hace esto. Cuando empiezas a decir cosas como, yo nací de esta manera, esto es la manera en que soy. Quizás Dios me hizo así. No. Estás teniendo estos problemas, por ejemplo, homosexualidad. Estás teniendo estos problemas de lujuria, pero eso no es quien eres. No puedes dejar que estos problemas se conviertan en tu identidad. No puedes dejar que esto pase si tú no tienes intimidad con el Señor como fundación en tu vida. Si tú no permites que la intimidad con Dios sea la fundación de tu vida, la base de tu vida, entonces tus problemas serán la base de tu vida y se convertirán en tu identidad. Por favor, digan esto en los comentarios. Tu problema no es tu identidad. Aquellos que estén viendo esto en distintos medios, síganos en YouTube también. Por favor. El pastor Vlad está cerrando el vivo en Instagram y ahora va a continuar con la enseñanza.
Entonces, cuando no hay dependencia, somos derrotados y luego comenzamos a permitir que nuestro enemigo, que nuestros problemas se conviertan en nuestra identidad. Entonces, hacemos pactos con aquellas cosas que Dios nos encargó conquistar y decimos simplemente, este es quien soy. La ansiedad, no, bueno, yo simplemente soy una persona ansiosa. Y las personas empiezan a ser diagnosticadas y simplemente dicen, este es quien soy simplemente una persona iracunda, esto es simplemente lo que hacen los varones, ven porno y así. No. No debes hacer pactos con esas cosas a las que Dios te llama a conquistar. No debes convertir tus problemas en tu identidad. No, amigo. Tú debes conquistar eso, pero no puedes conquistar eso si no tienes bases sólidas de tu vida. Y esta base sólida es la intimidad con el Espíritu Santo y la dependencia en Dios. Esta es la base para evitar que dejes que tus problemas se conviertan en quien eres tú hoy, en el nombre de Jesús. Si acuerdas, por favor ponlo en los comentarios. Bienvenidos a todos. Y hacia el final de este capítulo de enseñanzas, quisiera compartir con ustedes sobre la armadura de Dios. Y dices, Vlad, estás hablando hace casi una hora. ¿De qué estabas hablando? Ahora les voy a hablar del arma más importante que cada cristiano tiene que tener, que es la dependencia. Las próximas cosas que voy a hablar en los siguientes minutos realmente son tan importantes. Si tú no tienes una postura intensa de dependencia y humildad, estas cosas van a ser simplemente mecánicas. Y veo gente aclamando, nombrando, confesando, haciendo un montón de cosas. Y nada de esto funciona. Si tú piensas que la guerra espiritual no funciona, es porque estás haciendo una pose incorrecta. Mira la tierra prometida. Mira a Joshua, a Josué en la tierra prometida. No fue la técnica, no fue la fórmula, no fue la conferencia lo que fue al libro. No fue nada de esto. Fue la intensa postura de dependencia. Y sostuvo esta postura de dependencia después de haber muchas veces equivocado su camino. Muchas veces tengo una victoria después de ayunar, de orar, y Dios es genial, y luego pienso que no voy a seguir dependiendo de Él, que ya lo tengo, que ya lo entendí. Y no es así. Tú tienes que constantemente, siempre, intencionalmente depender de Él. Si no, serás derrotado por Jericó. Serás derrotado por quizás algo pequeño, serás derrotado de una forma u otra, o no tendrás discernimiento en tu mente. Tu experiencia es limitada. Josué le faltó discernimiento porque no dependía del Señor. Fue derrotado porque fue engañado. ¿Y cómo pudo pasar eso? Porque él realmente no llamó al Señor. Si tu vida depende solamente de ti, vas a tener problemas. Tu arma más fuerte es que tu vida sea la armadura de Dios. El verso que voy a leer ahora es: el mayor arma que puedes tener es tu dependencia en el Señor. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Recuerden entonces que la victoria es desde la victoria, no para la victoria. Lo estamos haciendo para que podamos estar en pie en el último día, y que cuando hayas logrado todo lo que tienes que hacer, simplemente persiste, quédate, no te caigas, no te retires. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿qué son estas armaduras de Dios? La primera cosa que es muy importante que todos nosotros comprendamos es que nosotros no hacemos la armadura de Dios, nosotros nos ponemos la armadura.
de Dios. Nosotros no la producimos, nosotros practicamos la armadura de Dios. Es decir, nosotros aplicamos la armadura de Dios. Pablo no dice, haz la armadura, dice, ponte la armadura. Cada cristiano ya tiene esta armadura, pero no todos los cristianos se la ponen. Entonces, para que tú puedas tener éxito en la guerra espiritual, debes vestir la armadura de Dios. Por favor, pongan esto en los comentarios. Vestir la armadura de Dios. No tienes que hacerla, simplemente tienes que ponerte la armadura de Dios. Tienes que ponértela. Dios te da esta armadura para que nosotros nos la pongamos. Por ejemplo, yo tengo una moto Honda, muy pequeña, no muy rápida. Mi esposa no le gusta que yo use cosas rápidas. Ella no tiene miedo, pero bueno, puedo ir muy lento con esta motito. Y una vez, cuando vivía muy cerca de la iglesia, a solo unas cuadras, estaba yendo durante el verano sin casco. Y tengo un montón de cascos, ¿ok? Creo que tengo 4, pero no me había puesto uno. Y el oficial de policía me detiene y me da un ticket en mi propia calle de entrada de mi casa. Y es como, señor, tengo cascos, están en el garage. Y es como, no me estoy poniendo un ticket porque tú no tienes un casco. Te estoy poniendo una multa porque no lo estás usando. Y me hizo pensar. ¿Qué pasaría si te caes y te lastimas la cabeza? El hecho de que tengas un casco en el garage no te ayudaría en lo más mínimo, no te protegería, aún así te lastimarías. Aunque tengas un casco en tu garage, si no lo estás usando, no te ayudará. Entonces me pregunto, ¿cuántos cristianos tienen la armadura, pero simplemente nunca se la han puesto? Voy a simplificarlo. Espero que esto realmente libere a alguien. Tú tienes el casco de la salvación, pero ¿te lo pones? ¿O estás usando un sombrero de condena? Pongan eso en los comentarios. ¿Casco o sombrero? ¿Usar un sombrero o usar un casco? A lo que me refiero es, muchas personas tienen un casco de salvación en su armario, pero lo que terminan usando y de lo que viven todos los días es de un sombrerito de la condenación. ¿De qué eres consciente? ¿Qué estás confesando? ¿De qué estás convencido? ¿De la salvación o de la condenación? Estás salvado como cristiano. Ok, estás salvado como cristiano, pero ¿eres consciente de tu salvación o estás convencido de tu salvación? ¿Estás confesando tu salvación o estás constantemente viviendo en condena? Podrías ser salvado, pero también vivir en condena si tú confesas condena, si crees en la condena. Inclusive puedes caminar diciendo simplemente yo no soy bueno, soy un pecador, intenté ser salvado, soy un cristiano. Entonces la pregunta es no si tienes o no la armadura del Señor, la pregunta es, ¿la estás usando? Me pregunto cuántos ataques son simplemente como multas por no tener la armadura puesta. Me pregunto cuántos dolores podrían haberse evitado si simplemente hubiéramos estado usando la armadura, en vez de no solo tenerlas y no usarla. Entonces, miremos en esto. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Número 1, tienes que mudarte de la condenación a la salvación. Eso significa, tienes que pensarte a ti mismo como alguien salvado, confesarte a ti mismo como alguien salvado. Si estás salvado, ya quítate el sombrero y vive de este modo. Acepta. Soy amado, soy perdonado. Si tú usas el casco de la salvación, proteges a tu cabeza mucho de los ataques mentales y de las guerras mentales que van a dejar de afectarte. Pero debes vivir en esta realidad en la que tus pecados
ya han sido expiados y tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Yo estoy salvado. Por favor, si se sienten salvados por la sangre de Cristo, pueden también ponerlo en los comentarios. Estoy salvado. Jesús es mi Salvador. Tú sabes lo que va a pasar. Tú vas a proteger tu cabeza, tu mente, de las guerras de la mente, de los ataques que van a ser ahora desviados. Vas a ser capaz de detener esas flechas con el casco de la salvación. No hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Están salvados. Ahora, la segunda, Dios quiere que nos mudemos de confesión. Tenemos que ser también conscientes. Tenemos que estar convencidos de que somos salvados. Estoy salvado. Ahora tenemos que movernos de los harapos a la justeza. Ese es el pecho, la armadura de pecho. El casco protege mi cabeza. La armadura de pecho protege mi corazón. Pueden también volcar esto en los comentarios. La pieza de pecho de mi armadura me va a proteger y me va a hacer recto. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente estar salvado y luego ser recto? Con el casco simplemente digo, era un pecador y ahora fui salvado. Ahora, con la armadura de pecho digo, yo soy recto. Esto es más que decir, yo fui perdonado. Esto es más que decir, se me perdonó. Lo correcto quiere decir, estoy directamente alineado con Dios y Dios está contento conmigo a través de la sangre de Jesucristo. Eso significa que no soy un pecador, no soy una persona enferma ni una persona diabólica. No soy un luchador que está pecando, soy una persona recta que combate el pecado. No soy un pecador, soy justo. Soy un justo que combate el pecado. Si tú crees que eres un pecador, trata de convertirte en alguien recto. Porque si no, no estarás usando la placa de armadura y estarás usando simplemente un harapo que no puede detener a las balas. Entonces, vamos a demostrarlo. Voy a demostrarlo. Voy a, por ejemplo, dar vuelta mi pelo hoy. Así te verías si estás condenado. ¿Ok? Puede quizás verse bien, pero esto no va a protegerte. Así no te va a proteger. Un montón de ustedes, gente religiosa, se ven así, caminan así con la condenación encima, no se sienten suficientemente buenos y mi objetivo hoy es hacerlos saber que tienen que quitarse eso. Esto puede ser cálido, pero no va a proteger tu cabeza. Puede protegerte un poco del frío, pero no te va a proteger de las flechas del enemigo. Entonces lo que tú tienes que hacer es, tienes que conseguirte esto. Si tú quieres ponte un casco. Si tú quieres protegerte, debes ponerte un casco. Ahora, cuando Pablo está hablando de un casco, no estaba hablando de esto. No tengo un casco de guerrero. Tengo este casco. Debes ponerte un casco, porque esto sí es más que solo mantenerte caliente. Esto te va a mantener protegido y a salvo. Amén. Tú eres alguien salvado. Y si vives con eso, en tu realidad, estarás a salvo. Lo mismo pasará con tu armadura de pecho. Me voy a poner esto por un par de puntos más, solo para tener tu atención. Lo mismo pasa con tu armadura de pecho. Muchos de sus corazones, las personas tienen problemas con su corazón porque caminan con esto de que no soy suficientemente bueno, caminan con esto de que soy simplemente un viejo pecador, que no leo lo suficiente, que no soy lo suficiente.
Y si tú piensas que no eres suficiente y estás vistiendo harapos y no estás vistiendo una armadura, es verdad que no eres suficiente, pero en Cristo eres recto. Soy recto en Cristo. Pónganlo en el chat también. Soy recto en Cristo. Eso significa que en Jesús soy aceptado y soy suficiente. No soy recto porque no haya ido a alguna devoción, ni porque haya hecho mis ayunos. No soy recto porque le haya dado a la iglesia en fe. No soy recto porque no hice nada malo en los últimos días. Soy recto porque Jesucristo se convirtió pecado en la cruz y esto nos hizo rectos a todos. Él se convirtió en pecado para liberarnos del pecado. ¿Y cómo se convirtió en pecado? No porque consumió drogas, sino porque Él se rindió a su Padre y su Padre puso el pecado nuestro sobre Él. ¿Cómo te conviertes en recto? De la misma forma, te rindes al Padre, pones tu confianza en Cristo y el Padre pone la confianza, la misma que puso en Cristo, en ti. Y esa rectitud no es una cosa horrible como los harapos. Eso es una verdadera armadura que protegerá tu corazón de los ataques del enemigo. La salvación protege tu cabeza y la rectitud y la justicia protegen tu corazón. Ahora, vayamos un poco más. Y la Biblia dice, tú tienes que tener verdad. Verdad. Tienes que tener verdad. La Biblia dice que debes tener un cinturón de verdad. Lo que pasa con mucha gente hoy es que en vez de tener un cinturón de felicidad, este es el cinturón. ¿Qué significa? ¿Qué hace el cinto? El cinto sostiene, lo que hace es sostiene la armadura. Va en el centro y hace que todo se quede en su lugar. Y el cinto, tú pondrías tu espada también ahí. Y el cinto es realmente la pieza del centro que sostiene todo lo demás junto, el cinturón de la verdad. Entonces, es importante que les diga algo sobre la verdad. Muchas personas hoy no llevan el cinturón. Y si a ti no te importa, por ejemplo, yo ahora tengo jeans ahora, y si no tuviera el cinto se me caerían los pantalones. Este cinturón realmente sostiene todo en su lugar. Y para un cristiano en la guerra, como soldado de Cristo, tú debes entender que no puedes vivir tu vida a través de los hechos. Debes vivir tu vida a la verdad. La verdad nunca cambia, los hechos sí. Los hechos pueden ser verdaderos, pero no son la verdad. Los hechos son lo que sientes, lo que ves, lo que la gente dice. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Mahoma dijo, yo soy el profeta de la verdad. Buda dijo, yo soy el secreto de la virtud de la verdad. Jesús simplemente dijo, yo soy la verdad. ¿Sabes? ¿Qué es la verdad? No es qué es quién. Cuando Jesucristo es el centro de tu vida, Él sostiene todo. Él sostiene todo junto, une todo. Y confío en su palabra, más que en mis sentimientos, lo que digan mis doctores, más que en lo que veo. Entonces, de este modo, toda mi vida está sostenida. Muchos cristianos viven por hechos en vez de por verdad. Ellos creen en sus sentimientos. No me siento, no lo siento. Simplemente no lo estoy sintiendo. No estoy seguro si esto está bien, estoy confundido. Y les preguntas por qué. Y te dirán todas las razones por qué. Y después de decirte todo, estarás tan deprimido como ellos. ¿Y por qué? Porque no usan su cinturón, no tienen verdad. Un montón de sentimientos, de emociones, un montón de humores, un montón de quejas, un montón de citas a lo que les dijo el doctor o lo que la televisión les dice, o mis sentimientos, o mi
banco dice, lo que mi ex dice, lo que las voces en mi cabeza dicen, y todas estas cosas son hechos. Esto no es la verdad. La verdad es lo que Jesucristo dijo. Y cuando tú permites que eso sea el centro de tu vida, eso sostiene a todo lo demás junto y te mantiene estable, te mantiene fuerte, te mantiene de pie. Sin eso, si no tienes un cinturón, no tienes una verdad. Si no tienes un cinturón y no tienes una verdad, no tienes ningún apoyo. No tienes estabilidad. No puedes estar ni siquiera de pie. Te vas a ver avergonzado. ¿Por qué? Porque se te van a caer los pantalones. ¿Por qué? Porque se va a ver tu desnudez. Quedarás expuesto, quedarás vulnerable y definitivamente quedarás bajo ataque que tú has permitido porque te has rehusado a creer en la verdad. Muchas veces, cuando recibimos gente que es liberada, honestamente la parte más difícil está en la cabeza. La parte más difícil es para creer, que ellos puedan creer la verdad de lo que pasó. Muchas personas van por sus sentimientos, siguen persiguiendo sus sentimientos y tratando de mejorar su humor en vez de enfocarse en la verdad, en lo que la verdad dice, en lo que Jesús dice. Amén. A ver, vuelquen eso también en comentarios. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Él es mi cinturón. Él sostiene mi vida. Todo se sostiene de Él. La espada del Espíritu se sostiene de Él, porque Él y su palabra son uno. Y voy a seguir un poquito más. Si ustedes me dejan, para poder hablarles, hablamos de que estamos yendo de la condenación a la salvación, de harapos a justicia, de hechos a verdad. Vamos a ir un poco más profundo. Tenemos que ir de sentimientos a fe. Porque luego de mi armadura de pecho y mi cinturón y mi casco, ahora tengo que tener también un escudo. Y el escudo, las Escrituras dicen que es el escudo de la fe. Ahora, ¿por qué es este escudo importante? Porque el escudo protege otras piezas de armadura. El escudo protege al casco, a la armadura de pecho, inclusive protege a mi cinturón. El escudo protege a otras partes de mi cuerpo. El escudo se mueve. Esos grandes escudos que ni siquiera los soldados romanos podían atravesar. Ellos permitían realmente luchar contra los dardos de fuego del enemigo. Él realmente podía detener al enemigo a penetrar en el soldado. Entonces, déjenmelo decir de nuevo. El escudo no detiene el ataque del enemigo. El escudo evita que los dardos del enemigo te puedan lastimar. El escudo es tu fe. El escudo es tu confianza en la promesa de Dios. Es una silenciosa confianza en la promesa de Dios, en la presencia de Dios, en el carácter de Dios. Y si tú pierdes eso, te vuelves vulnerable. Porque típicamente, en vez de un escudo, terminamos poniendo emociones. Todo el mundo tiene sentimientos. Los cristianos son creyentes que tienen sentimientos. Una persona sin escudo es simplemente una persona que quiere sentir y quiere tener fe. Y tú no eres simplemente una persona de sentir, eres un creyente que tiene una palabra de fe, que tiene un regalo de fe, que tiene la semilla de la fe, que tiene el fruto de la fe. Quien cree y quien pertenece a la casa de la fe y quien es llamado a vivir una vida de fe. No importa cuántos milagros experimentes, nunca te graduarás de tu necesidad de ejercitar la confianza. No importa cuán calmo, increíble y perfecta tu vida se convierta, aún serás simplemente un creyente de este lado de la eternidad. Eso significa que el músculo de la fe debe ser constantemente elongado y ejercitado. Eso significa que no debo desechar mi escudo
debo ver a la fe. Y la fe no es solo para convertirme en un milagro. La fe es mi escudo. Eso significa que si no obtengo un milagro, todavía creo. Eso significa que yo no creo solamente en la sanación, yo creo en el sanador en sí. Yo no creo en la salvación, yo creo en el Salvador. Yo no creo en la liberación, creo en el liberador. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Job dice, sé que mi Redentor vive. Entonces, estas personas no tenían fe en la fe, ellos tenían fe en Dios. Muchas personas luchan y la fe de muchas personas, porque su fe viene de la fe misma. No tengan solo fe en la fe, tengan fe en Dios. Oh, tuve fe y la perdí. No puedes. Si tú tienes fe en Dios, Dios no falla. Si tu fe puede fallar, si tú tienes fe en ti, por ejemplo. Pero si tú pones tu fe en Dios, la fe obtiene su fuerza de Dios, porque Dios es el soporte para esa fe. Y Él dice, aquellos que creen en Él no serán decepcionados. El problema con nosotros es que tenemos fe en la fe. Y el problema es que muchos de nosotros estamos viviendo de una manera sentimental, simplemente por humor, simplemente arrojados como si fuéramos cualquier cosa, sacudidos por el viento, con un montón de dudas, con poca fe. Y pienso que simplemente voy a orar, Dios, dame un milagro, por favor. Y si el milagro no viene, no puedo creer más. Voy a desechar mi fe, porque Dios no me contestó. Puedo decirte algo, nunca tuviste fe en Dios. Simplemente tuviste fe en ti. Tuviste fe en el milagro. Tuviste fe en lo que Dios se suponía tenía que hacer. Pero en Dios, realmente creyendo en Él, realmente apoyándote en Él, eso, mi amigo, es distinto. Y te puedo decir la diferencia. Hay una historia que siempre me explicó esto. Hay una persona que estaba caminando por las cataratas del Niágara. No sé si esto pasó realmente, pero bueno, él estaba caminando por las cataratas del Niágara y todo el mundo lo aplaudía. Y él de repente tomó una carretilla y pudo caminar con una carretilla en la cuerda. Y todo el mundo estaba, ¡qué increíble! ¿Cómo puede ser? Esto es increíble. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo estaba extático. Y de repente lo que pasó es, él dijo, ¿cuántos de ustedes creen que puedo poner en una persona en esta carretilla y llevar esta carretilla por la cuerda floja encima de las cataratas del Niágara? Y todo el mundo es como, bueno, recién lo hizo con una carretilla vacía, pero por supuesto que puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Te creo en ti, yo creo en ti. Todo el mundo, sí. Y él dice, bueno, ¿quién quiere ponerse como voluntario para ponerse en la carretilla? Y de repente, todo el público se puso en silencio. ¿Por qué? Porque la fe de que él podía llevar la carretilla por las cataratas del Niágara, eso no es fe, eso es una respuesta emocional. Fe real sería realmente ponerse en la carretilla y confiar en Él, en que Él no te va a hacer caer. Eso es fe real, porque ¿sabes lo que la fe es? Fe es confianza. Casco, armadura de pecho, cinturón y escudo. Es fe. Es confianza silenciosa. Yo confío en Dios. Sea que Él me sane o no, Él es mi sanador. Sea que yo sea liberado o no, Él es mi liberador. Sea lo que sea, Él es en quien yo confío. Los demonios creen y aún así son demonios y aún así se irán al demonio. Al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no confían en Dios. Ellos creen que Dios existe. Para aquellos que creen que Dios existe, bueno, les digo, los demonios también lo creen, así que bienvenidos a ese nivel básico de fe.
Ahora, lo que nosotros tenemos que creer es otra cosa, es confianza. Nuestra fe no es en la fe, nuestra fe es una silenciosa confianza en el carácter de Dios, que nos protege en el reino del Espíritu, que nos protege en la guerra espiritual. Porque adivina lo que comenzará a pasar, los dardos del enemigo van a venir y te golpearán, pero tu defensa es tu fe, es tu confianza en Él. Aunque me ataquen, yo confiaré. En el desierto, confiaré. En la cima de la montaña, confiaré. Y esa silenciosa fe es lo que me permitirá atravesar, y los dardos me serán disparados, pero yo no sangraré porque estaré protegido. Y ahora vamos a lo último, los zapatos de la paz. Los zapatos de la paz. Y esto está hablando de la paz de Dios. Predicar las buenas nuevas. Eso está hablando de experimentar a Dios, la paz de Dios en el proceso. Recuerdo que una vez estaba orando y yo decidí, creo que tenía como hace 8 o 10 horas que estaba orando sin parar. Y cuando yo estoy orando camino y tuve unos zapatos muy malos, y fueron unos buenos zapatos para una corta distancia, pero una larga distancia era malísima. Había estado caminando 8 horas para aquí y para allá en oración y mis pies me estaban matando porque tenía estos zapatos baratos que no eran para larga distancia. Y luego me di cuenta de algo muy importante en ese momento. Si tú no tienes zapatos confortables, no vas a poder ir muy lejos sin lastimar tus pies. Y tú debes entender que Dios nos está dando su paz y quiere que nos la pongamos, porque cuando tú te pones la paz de Dios, te da la longevidad para tu viaje. Le da longevidad y le da placer a tu viaje. Y por favor, óiganme, la paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Jesús. Él durmió en la tormenta, Él es el príncipe de la paz. La paz no es la ausencia de tus problemas financieros, la paz no es que simplemente mis hijos estén sirviendo a Dios, entonces esto es paz. No. La paz, mucha gente perdió la paz durante la pandemia. ¿Y sabes por qué? Porque su viaje ahora se puso más difícil y sus zapatos no son apropiados para este viaje porque no tienen los zapatos de la paz. La Biblia dice, en este mundo tendrás tribulación, pero en mí tendrás paz. Pronuncio la paz de Dios sobre sus vidas en este momento, en el nombre de Jesucristo. Y lo último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero recordarles que la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, y quiero recordarles que la Biblia está empoderada por el Espíritu Santo, y quiero recordarlos que cuando estás en la guerra espiritual, o en el desierto, la palabra de Dios es tan empoderada por el Espíritu Santo que si tú la mencionas, el Espíritu de Dios realmente se moverá. La palabra de Dios dice, es la espada del Espíritu. No dijo la espada de Jesús, no dijo la espada del Padre, dijo la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Escritura es Dios, es el aliento de Dios. Entonces, el Espíritu está en las Escrituras. Entonces, si estás en la guerra espiritual y no estás sintiendo el Espíritu, no estás experimentando el Espíritu, te daré un secreto que puede cambiar tu vida. Cuando tú no sientes el Espíritu Santo, aliméntate de las Santas Escrituras, porque el Espíritu está en las Escrituras. Es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Rema, la espada del Espíritu. Por favor, pongan eso en el chat. Si no sientes el Espíritu, aliméntate de las Escrituras. Aliméntate en las Escrituras, porque el Espíritu está en las Escrituras. Amén. En el magnífico nombre de Jesús. Entonces, para resumir todo, volvamos al comienzo. La más grande arma de tu arsenal para la guerra espiritual es tu dependencia de Dios. Cuando tú pierdes tu dependencia, eres derrotado. Cuando eres derrotado, pierdes el sermón. Puedes orar así como tu preparación para la victoria o como una respuesta a la derrota. Es mejor orar en preparación. No hay fórmula ni estrategia que va a funcionar sin oración y sin el Espíritu Santo. Tu experiencia previa es buena, pero Dios quiere que tengas encuentros frescos con Él y de eso vivas.
Hemos aprendido eso de Josué, que la guerra espiritual no funcionará si nosotros no caminamos en alabanza, en consagración, en sumisión y bajo la autoridad. Y también aprendemos de nuestro amigo Josué que una cosa es ser liberado del enemigo, pero el enemigo, Dios realmente quiere derrotar al enemigo. Entonces, la guerra es buena y las ataduras son malas. La guerra es buena. Ir a una lucha práctica de cómo funciona la armadura de Dios. La armadura de Dios no la obtienes. Tú la tienes ya como un regalo. Simplemente tienes que aplicarla, vivir conscientemente, confesarte, tener convicción sobre estas verdades, de que eres salvado, de que eres recto, de que Jesús es la verdad. Ten fe por sobre los hechos. Ten fe sobre los sentimientos y la verdad sobre los hechos. La paz de Dios y por último el Espíritu de Dios está en las Santas Escrituras. Y yo tengo que hablar las Escrituras en mi guerra espiritual. Yo tengo que decir la palabra. Tengo que meditar en la palabra y hablar la palabra. Algunas veces tengo que escribirlo, a veces tengo que memorizarlo, a veces cuando tú estás en la guerra, no pidas simplemente Dios, ayúdame. Por favor, quita al diablo. No, tú tienes que echar al diablo. ¿Y cómo lo hago? A través de la santa palabra de Dios. Abandóname, Satán. Dios no me ha dado el espíritu del miedo, sino el espíritu del poder, del amor y de una mente tranquila. Yo le hablaré al enemigo y yo lo echaré. Yo tengo la autoridad, yo tengo el comando para decirle que se vaya. Yo soy recto, yo tengo la verdad y yo tengo la paz de Dios. Yo confío en Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora, libera la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, porque el poder del Espíritu Santo es cuando tú liberas la palabra de Dios. Es cuando realmente puedes decir las Santas Escrituras en el alabado nombre de Jesús. Gente, voy a orar ahora por todas las personas que están viendo esto. Precioso Espíritu Santo, gracias por hacernos partícipes de tu plan en esta tierra. Te agradezco por cada persona que está viendo esto y reviendo esto. Te agradezco, Señor, por cada uno de tus soldados, por sus maravillosas familias de creyentes. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Yo rompo cualquier independencia, cualquier orgullo, cualquier hacerme por mí mismo. Dios, danos tu libertad. Déjanos caminar en humildad. Espíritu Santo, quiero orar por aquellos que viven en culpa, en estrés, en vergüenza, ahogados por los hechos, viviendo por simplemente sus sentimientos y sus emociones, en vez de hablar a su alma. Por favor, que rompas este ciclo sobre ellos. Dios, quiero que puedan recuperar su fe en ti. Quiero orar para que hoy puedan mudarse de sentimiento a fe, de condenación a salvación, de harapos a justicia, de estrés a paz en el nombre de Jesús. Hablo de tu revelación, hablo de tu vida en el magnífico nombre de Jesús. Amén.